Pues vamos a dar inicio No, con por fin. respecto a los puntuales, a las puntuales y los puntuales. Bueno, en las charlas de los dos sábados anteriores de este mes de noviembre del 2024, ya me he referido a los aportes de Freud y de Lévi-Strauss, a lo que ellos piensan de los mitos colectivos. En la charla de hoy nos vamos a referir a algunas cosas que aportó Lacan sobre el mito. Y además de explorar lo que nos aporta el mito de Orfeo con respecto a la voz, quiero traer aquí un problema a propósito del método para analizar un relato. La palabra problema, por su etimología griega, es algo que se lanza hacia adelante, ¿no? Pro-balein. El problema es el método de análisis de los relatos. ¿Cuál es el tratamiento que se le puede dar a un relato y para qué? No todo lo que se relata con palabras tiene la misma textura ni la misma estructura, y por lo tanto no es factible el mismo método para analizarlo. Y eso se deja ver en las incursiones que hizo Freud, por ejemplo, con su obra sobre el totemismo o en su obra sobre el Moisés, y en lo que dijo Lacan, por ejemplo, con respecto al shofar, a diferencia de lo que dijo Theodor Reich, y lo que dicen algunos analistas contemporáneos. O sea, en esta búsqueda de referencias sobre Orfeo, de lo que han dicho algunos analistas, bueno, me encontré con este asunto y me hizo pensar cosas en relación con el método para analizar un relato y en particular el mito, a diferencia de otros tipos de relatos, ¿no? No es lo mismo una poesía, un verso, una crónica, ¿no? U otro tipo de documento. Bueno, les voy a decir algunos datos sobre Orfeo. El personaje de Orfeo tiene quizás unos 3000 años de antigüedad. Orfeo realmente existió. Algunos aspectos de su vida, solo algunos aspectos de su vida, fueron mitificados, es decir, devinieron mito por la tradición oral, que se hizo cargo de construir mitemas a lo largo de 3000 años. Y entonces encontramos mitemas de una alta densidad en un relato corto. La tradición oral produjo además numerosas versiones, incluso contradictorias entre sí, del mismo mito. Otros aspectos de la vida de Orfeo no devinieron mito. Restan como documentos, como archivos, sea arqueológicos, como es el caso de las ánforas, por ejemplo, o de los relieves, o textos que son materia de los historiadores, de los antropólogos y de los arqueólogos. Aquí se trata de analizar un mito, es decir, un solo relato breve y de alta densidad por su estructura, además de ser muy antiguo. No se trata de analizar la vida de Orfeo, cosa que sería imposible, ya veremos por qué. Eso no nos impide buscar otras versiones u otros documentos, pero hay que ser muy cuidadosos con no colocar indiscriminadamente todo en el mismo costal, como si tuviera la misma densidad o la misma estructura las otras fuentes, ¿no? Lo que yo he consultado para esta ocasión, me he apoyado en varios historiadores de la antigüedad, entre ellos Jorge Cano, que es un especialista docente de la Complutense, otro estudioso y traductor de textos griegos que es García Gual y que con Daniel Hernández Fuentes escribieron un libro que se llama El mito de Orfeo, que es este libro, editado por el Fondo de Cultura Económica en Argentina, y que es muy valioso el libro porque además de un estudio introductorio que hace García Gual y Hernández, en el resto del libro son fuentes em, originales, digamos, porque están en griego y otras en latín, y en el lado derecho está su traducción, de todos aquellos pensadores, escritores, poetas, mitógrafos que escribieron algo sobre Orfeo. Bueno, entonces, aparte de esto, me apoyé también en unas ponencias de un congreso muy interesante que hicieron en España, que se llama La larga sombra de Orfeo, en donde hay, bueno, ponencias que dicen distintas cosas en todos los periodos de la historia donde ha habido una especie de resonancia de la, pues sí, de la obra de Orfeo, tanto en el plano de la música como en el plano
de la poesía como en todas las otras formas de recrear lo que esta historia tan interesante y este mito y sus versiones nos aportan. Me apoyé también en Ovidio, bueno, en sus Metamorfosis, y en los versos de Virgilio, de las Geórgicas, y unos aportes extraídos de lo que dice Lacan del mito y otros psicoanalistas, además de lo que yo pueda compartirles de mi lectura. Bueno, a propósito vamos a ver ahorita algunas referencias de Lacan. A propósito del paciente de Freud, Ernest Lancer, conocido como hombre de las ratas, dicta Lacan en el 52 una conferencia que luego circuló como artículo en 1953, que se llamó El mito individual del neurótico, que incluso circuló antes de que Lacan lo pudiera revisar, ¿no? Plantea allí que la verdad en el plano singular tiene una estructura de ficción. La palabra dice, cito, no puede captarse a sí misma, ni captar el movimiento de acceso a la verdad con una verdad objetiva, solo puede expresarla de modo mítico. De ahí que esta fantasía de las ratas eh, tenga para Ernest Lancer el valor de un mito individual, ¿no? No es la misma textura de un mito colectivo que se acumula a lo largo de miles de años. Vuelvo a citar a Lacan. Dice, la constelación del sujeto está formada en la tradición familiar por cierto número de rasgos que especifican la unión de los padres, cosa muy interesante, como de, como de implicaciones clínicas, ¿no? En las entrevistas, en las primeras entrevistas y después. Este argumento fantasmático de Lancer se presenta como un pequeño drama, una gesta, que es precisamente la manifestación de lo que yo llamo mito individual del neurótico. Cierro comillas de la misma conferencia. Al parecer, hasta donde yo busqué, no, Lacan no volvió a utilizar ese término. Después utilizó, más bien empezó a utilizar el término de fantasma en el seminario 5 y quizás un poco antes. Ahora no recuerdo. 4 años después de esta conferencia, el tema del mito le siguió dando vueltas a Lacan, porque ya desde el mito individual se empieza a notar esta búsqueda de Lacan de ciertos pivotes o puntos, como un poco como en el esquema L, que estructuren, que le den cierta fijeza a esta cuestión que después va a llamar fantasmática, ¿no? Entonces, 4 años después, en el 56, a propósito del seminario 4, Lacan sigue pensando en el asunto del mito y a propósito de Herbert Graf, conocido como caso Juanito o pequeño Hans, con respecto a sus teorías sexuales infantiles, ¿se acuerdan que Juanito se preguntaba cómo es que vienen los niños, si es por la cigüeña, pero como que nunca él ha visto una cigüeña, etcétera? Todo lo que los niños se preguntan a propósito de eso. En la sesión del 27 de marzo del 57, Lacan se pregunta, ¿para qué sirve un mito? Y nos da una definición, pero que no es la del mito individual, es una definición antropológica y la menciona de esta manera. Cito del seminario 4. Dice, lo que se llama un mito, ya sea religioso o folclórico, independientemente de la etapa de su legado que se considere, se presenta como un relato, tomando distintos aspectos estructurales. Puede decirse, por ejemplo, que tiene algo de atemporal. Puede tratar de definirse su estructura en relación con los lugares que define. Podemos considerarlo en su forma literaria, que tiene un parentesco pues muy grande, ¿no? Sorprendente con la creación poética. Pero al mismo tiempo, el mito es muy distinto porque muestra ciertas constancias en absoluto sometidas a la invención subjetiva. Cierro comillas, sesión que les dije del 27 de, bueno, es 27 de marzo. En la página, en la obra, en la edición de Paidós está en la página 253. Finalmente, en el seminario 11, Lacan hace una brevísima lectura del mito de Orfeo, no de su vida, solo del mito. Lo dijo a propósito de sentar una diferencia entre la forma como él concibe lo inconsciente y la forma como lo concebía Freud. Dijo el 22 de enero del 64, seminario 11.
Abro comillas, para dejarme llevar por una metáfora, Eurídice, dos veces perdida, es la imagen más palpable que puede darse en el mito de la relación del Orfeo analista con el inconsciente. Se cierran comillas. Por estas primeras incursiones de Lacan, nos podemos dar cuenta de las diferencias que guardan entre sí unas formaciones y otras. No es lo mismo teorías sexuales infantiles, que mito individual del neurótico, que mito colectivo, que documentos históricos de un personaje que realmente existió. Un mito colectivo es un relato breve, de alta densidad, patrimonio de la humanidad, producto de la tradición oral de cientos de generaciones, acumulación de voces, todo lo que la voz puede sedimentar de la historia. Lo estudian los mitólogos, los antropólogos y los especialistas en estudios de la antigüedad. El psicoanálisis también se ha acercado a ellos por la importancia que tiene conocer estas formaciones que no son solo imaginarias y lo que aportan a la clínica, pero sus formas de leerlo entre sí son diferentes. Ninguna de esas producciones tiene la misma textura, hay alteridad. Y podríamos decir que lo mismo aplica para el criterio de verdad. No es lo mismo la verdad singular de un analizante, ¿no? Que habla de su mito individual, si quisiéramos mantener esa noción de Lacan, que la noción de verdad de la humanidad expresada en un mito colectivo, ¿no? No, no son de la misma, no estamos hablando de la misma verdad. Eh, bueno, eso que parece obvio puede ser ignorado o correr el riesgo de emplear un método inadecuado. Veremos un ejemplo más adelantito. Veamos ahora quién es Orfeo. Un asunto es Orfeo como sujeto histórico y otro muy distinto, Orfeo como personaje en un mito. Orfeo fue un héroe de la antigüedad, un personaje célebre, único por atravesar su influencia más de 30 siglos. Esto es impresionante. Más de 10 antes de Cristo y luego 20 siglos después de Cristo. Luego de la época antigua, el periodo helenístico, el romano, la Edad Media, el Renacimiento y la época actual. Y lo que es impresionante en que todas estas épocas hay resonancias sobre Orfeo, de diferente forma, tanto en el campo de la música como en el campo de los ensayos literarios o de la poesía, porque Orfeo era músico y era poeta. Según Cano, estudioso de la antigüedad, se han encontrado cerámicas donde el dibujo posiblemente se refiere a Orfeo. Data de 1200 años antes de Cristo. Es una cerámica, yo no la encontré como para poderla mostrar, pero él la muestra en el Congreso, la pueden encontrar en YouTube, si ponen la larga sombra de Orfeo. Bueno, la primera ponencia está allí Jorge Cano, entre otros, y ahí muestra la imagen. En las fuentes más antiguas, él afirma que fue el poeta Simónides de Cea, que es del siglo VII antes de Cristo, el que escribe sobre la fascinación que producía Orfeo, el canto de Orfeo, en todo ser vivo, sean humanos, fueran animales de todo tipo de mamíferos, reptiles, aves, etcétera, y hasta en los árboles y en las piedras. Es una poesía muy bonita, no se las puedo leer porque si no, no nos alcanza el tiempo. Les quiero mostrar una diapositiva, bueno, varias diapositivas. Mm, Denme un segundito. A ver si se ve. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, aquí tenemos una ánfora donde está Orfeo con su lira y no sé si se alcanza a ver el detalle del embelezo que produce la música, ¿no? La mirada y el interés de los participantes. Del lado derecho tenemos un mosaico que está en el Museo de Zaragoza, España, del siglo II, con animales, ¿no? Esta imagen se repite de varias maneras, no solo en mosaicos, sino también con algunos pintores. Ha corrido mucha tinta sobre Orfeo y no hay época histórica en la que no se hable de él.
Sean poetas de la antigüedad, mitólogos, clérigos, vamos a ver por qué, poetas de siglos posteriores o músicos. Em, Elogios, hay elogios, ensayos, y en las fuentes escritas, poéticas o míticas, son cientos de obras durante varios siglos. En las versiones, por ejemplo, operísticas del siglo XVII a la fecha, hay 14 óperas y entre los pintores, numerosos cuadros. También Jacques Cocteau llevó al cine una trilogía que se llama La sangre de un poeta del 32, de 1932, Orfeo de 1950 y El testamento de Orfeo de 1960. Cuando llega el cristianismo, los estudiosos de la antigüedad plantean que la figura de Orfeo sufre una suerte de cristianización por algunos de sus atributos. Era un buen pastor, cantaba bellísimo, siempre estaba rodeado de animales amansados, concebía una vida más allá de la muerte, buscaba la purificación en él y en otros para la salvación, iniciaba a otros en ritos de purificación. Era poeta de temas teológicos, se ocupaba de hacer transmisión a sus discípulos, e incluso su muerte sacrificial que fue tremenda, ya lo veremos al ratito. Y por su autoridad espiritual se le llegó a comparar con Moisés y con el rey David que tocaba el arpa. Se dice que era aquí tenemos una diapositiva de su genealogía, que era el hijo del dios Apolo, bueno, aunque era una persona que realmente existió, probablemente un poco como en el caso de México, que a los niños les asignan un patrono por el nombre de su nombre de pila, ¿no? Quizás era algo así, ¿no? Porque el nombre, el padre terrenal se llamaba Eagro, era rey de Tracia, y el padre divino, digamos, era Apolo. Su madre se dice que era una musa, Calíope, la musa de la poesía. Tuvo un hermano que se llamaba Lino, que fue hijo de Apolo y otra musa, Terpsícore. Este hermano también era músico y también cantaba muy bello y tuvo la misma muerte trágica que Orfeo. No lo quiero adelantar, pero es muy impresionante. Bueno, y su amada Eurídice, ¿no? Aquí en el mapa vemos la región de lo que era la antigua Grecia y Orfeo era de la región de Tracia, que es esta región que está marcada con color amarillo. Em, es propiamente al sur de Bulgaria. Las cualidades de Orfeo eran muchas y las he ubicado en cuatro grandes rubros: como músico, como civilizador, como sacerdote y profeta y como chamán. Como Orfeo fue uno de los grandes músicos de todos los tiempos. Tenía un gran dominio técnico de la lira y de la cítara, que es una diferencia con la cantidad de cuerdas, y grandes cualidades vocales, técnicas, además de una gran sensibilidad. Diodoro afirma que él agregó a la lira dos cuerdas, tenía 7 y le agregó dos en honor a las musas, para que tuviera 9. Los dos instrumentos son apolíneos. Su canto era además de una gran sensibilidad pacificadora, tanto para los guerreros como con animales feroces y de otras especies. Se dice que movía árboles y rocas con su canto. También con él se detenía el curso de los ríos. Bueno, hay muchas poesías que hablan justamente de esta fascinación que generaba. Sus destrezas musicales lo hacían un gran inspirador de las artes. Era líder de las musas, patrón de la música y la poesía. Su canto era dirigido a Apolo como dios sanador, plegaria, canto o súplica. Quizás su condición de músico y poeta lo hacía una personalidad de gran suavidad, pacífico y pacificador, sensible hasta la blandura. Bueno, aquí vemos otra diapositiva con animales, ¿no? Es un poco distinta de la anterior, pero bueno, aquí se puede ver las diferentes especies, ¿no? De animales. Eh, este gorro frigio parece que tiene como más de 3.000 años de antigüedad, según estuve revisando. Como civilizador, se supone que fue uno de los pioneros. Enseñó las artes, la medicina, la escritura, la agricultura, porque Tracia era una región bárbara, no tenía el desarrollo civilizatorio que tenían los griegos, estaba como, digamos, en otras condiciones, era otro su contexto.
Y también enseñó sobre agricultura. Fue iniciador de jóvenes en el viaje de los argonautas. Era maestro, guía. En el caso del viaje de los argonautas, dirigido por Jasón, cuando Jasón va a buscar a Orfeo para pedirle que lo acompañe en la tripulación, ya había Orfeo descendido al inframundo, según el mito y según algunas crónicas. Aquí vemos a Ulises amarrado al mástil y se acuerdan que Ulises le pidió a los marineros, a los remeros, que lo amarraran muy bien porque él sí quería oír las sirenas, pero para no ser muerto, pues que lo tuvieran muy bien amarrado, que aunque él gritara no lo soltaran. Y en esta tripulación también iba Orfeo con su lira, porque Jasón le pidió, conociendo las virtudes y las cualidades de su canto y de su música, pensó que iba a ser un miembro de la tripulación muy importante para que lo ayudara a enfrentar, entre otros peligros, el de las sirenas. Las sirenas, pues, no eran como las pinta después, como se pintan en el cuento de Andersen, sino que eran como aves, como pájaros, pero con cabeza de humana. Entre estos marineros hubo uno que fue el único que no resistió o que no se puso la cera, no sabemos, que es Butes, y saltó. Saltó a la primera fascinación de los cantos de las sirenas. Pascal Quignard hizo un elogio muy bello de este personaje de Butes. Por ser Calíope la madre de Orfeo, musa de la poesía, había heredado el poder de una palabra precisa y elocuente que le permitía ser un mediador y resolver situaciones humanas cotidianas con eficiencia. Buscaba curar la armonía, la razón y la paz. Con los jóvenes argonautas actuó de modo decisivo en varias ocasiones para librarlos del peligro y reconducirlos a la prioridad de su empresa, que era ir tras el vellocino de oro. Bueno, pues que era ir a robarse el vellocino, pues en aquellos tiempos que pasaban de una guerra a otra, pues obviamente es este efecto colonizador de llegar y apropiarse de lo que encuentran, ¿no? Fue sacerdote, estudioso y crítico de la religión del Olimpo. Por documentos históricos, no míticos, se sabe que se vuelve sacerdote y maestro de una transmisión esotérica llamada ritos mistéricos órficos, que son una cosmogonía, una religión y una forma de vida. Como también fue chamán, y aunque este término ha sido muy discutido en la antropología y que cada cultura lo piensa distinto, se dice que Orfeo también fue chamán, que es otra forma de mediación entre los mortales y los dioses. El chamán a veces linda con la magia. Según Mircea Eliade, que es un historiador de las religiones, escribió un libro en el 51 sobre esto, dice que el chamán es quien practica la técnica del éxtasis. Cano ve a Orfeo como un personaje fronterizo, ni semidios ni mortal, ni de la civilización ni del mundo silvestre. Puede estar en ambos, ni entre los mortales ni entre los dioses, ni en este mundo ni en el otro mundo, ni griego ni tracio, entre lo apolíneo y lo dionisiaco, porque el abuelo de Orfeo parece que recibió herencia de los rituales dionisiacos. Esta cualidad fronteriza, afirma Cano, fue reforzada por haber descendido al inframundo. La poesía y la música son lugares fronterizos particularmente interesantes, ¿no? Entre la voz y el silencio. Son, digamos, tienen que ver con con esta cuestión de lo inefable. Carlota Fernández, que es otra ponente especialista en estos temas, que está participando también en ese congreso que les digo, La larga sombra de Orfeo, considera, a diferencia de Cano, estas polaridades de otra manera. Dice que generan tensión, pero que ella no lo ve como una frontera, sino más bien que, que esta dualidad es parte de la cuestión, en este caso del canto. Y me recuerda mucho al texto de Freud, que decía que tanto en lo Heimlich como en lo Unheimlich, como que si hubiera una correlación, ¿no? Lo ominoso y lo no ominoso, lo familiar y lo no familiar. Bueno, en este sentido, de esa reflexión que tuvo Freud del sentido antitético de las palabras primitivas, que aunque lo haya criticado Benveniste, a mí me parece que hay algo de la verdad humana que está presente en esa reflexión que hizo Freud. Bueno, un poco en esa tónica, así escucho yo a Carlota Fernández,
planteó que el canto tiene esa doble faceta, como una moneda de dos caras, ¿no? En la nave Argos, su canto consiguió imponerse y dominar a esas criaturas de la naturaleza que son las sirenas, estas que estamos viendo, ¿no? Em, y que dice que el canto de Orfeo es de una habilidad y técnica que es una segunda naturaleza que encuentra su paralelo en las prácticas civilizadoras de la ley, en el orden de la polis y en la retórica en el caso del lenguaje. La cuerda, dice, divide como el arado como el arado hace surcos en la tierra. El poder ordenador del canto de Orfeo tiene un poder racional, civilizador y humano propio de la separación crítica, del discernimiento y la persuasión retórica con la que corresponde a los dioses. Se trata de la manía, un término que remite a la posesión divina. Traducido al lenguaje latino sería el furor, que pertenece a los dioses. Entonces, por eso piensa que el canto tiene esta dualidad, en tanto que se recibe como inspiración, tendría que ver con algo divino, y en tanto que se somete a una serie de técnicas civilizadoras, tiene que ver con lo humano. Dice, la división no se entiende sin su poder contrario de unión. Orfeo reunía y congregaba, así se lo ha presentado en mosaicos y pinturas. Los dos efectos del canto, dice ella, son unión y separación, se necesitan mutuamente. Entre ambos se establece una definición por oposición diacrítica. Así, el deseo de unión hacia algo fuera de sí que experimenta el poeta entusiasmado o inspirado, tiene, sin embargo, un efecto contrario sobre sí mismo, pues dicha unión instaura en su yo una alienante separación y alejamiento de sí, ¿no? ¿Se acuerdan de este texto de Lacan entre alienación y separación, ¿no? Esta especie de intersección entre esos dos conjuntos. Esta perspectiva de su canto, según Fernández, es radicalmente diferente a lo que plantearán Binot y Delarme, Susan Delarme, más adelante, que es a lo que me voy a referir, que me hizo pensar mucho en este tema de las texturas de los relatos y en el cuidado que habría que tener sobre el método, ¿no? En el que varios analistas han intentado incursionar y que tiene sus bemoles, ¿no? Bueno, sus hazañas más conocidas de Orfeo en su vida son haber descendido al inframundo, que ocurrió primero lo de los argonautas, para hablar con Hades y Proserpina. Es de los pocos héroes como Teseo y Hércules que han descendido al mundo de los muertos y regresado al mundo de los vivos. Según Cano, estos dos hechos, la pérdida amorosa y el descenso al inframundo, originalmente estas dos historias no estaban conectadas, es decir, en los documentos históricos no está conectado el inframundo con Eurídice. Y de hecho en esta ánfora pues hay un montón de personajes, pero no aparece Eurídice. Entonces, es el mito en su versión de Ovidio, de Virgilio y de algunos otros que lo recrean, el que reúne inframundo con Eurídice. Por eso es muy importante tener cuidado de no mezclar lo que pertenece a la historia, al campo de la historia y de los historiadores, que lo que es producto de la tradición oral, el populus, que con su voz aísla un evento, lo hace una gesta, un asunto épico y lo recrea con su voz, ¿no? Este, bueno, entonces, en esta ánfora que es bellísima, se le dice pintor de Baltimore, no porque se apellide así, sino porque así tomó ese nombre, no se conoce quién era este señor el que lo hizo, pero adoptó este nombre, ¿no? Por su belleza, por su antigüedad y porque pertenece ahora al museo de este lugar, Museo Walters de Baltimore. Bueno, entonces la otra gran hazaña que se conoce de Orfeo es que participó con los argonautas, esto también pues aparece en la Odisea, ¿no? Ya les comenté que Jasón lo invita a participar y no solo tiene éxito con las sirenas porque se pone a tocar la lira y a cantar, y aunque los remeros tuvieran cera en las orejas, en los oídos, él hace una marcha rápida para transitar rápido por esta zona y los protege tanto de ese peligro como de otros, como adormecer al dragón que está de guardia del vellocino de oro y otras prácticas que realizó como un guía
como un guía espiritual para frenar los excesos de los remeros y que no echaran a perder, digamos, pues sí, este viaje iniciático, ¿no? Eso, tanto el viaje al inframundo, cualquiera que sea lo que eso quiera decir, ¿no? Porque hablar con los dioses de los muertos no ha de ser cualquier cosa. Y esta experiencia, esta expedición que hizo con los argonautas, además de lo que ya se le conocía, desarrolló su capacidad de mediación entre mortales y seres semidivinos o divinos, como son las sirenas u otros como el dragón, ¿no? Y los dioses del Hades, y y es algo que si bien él ya tenía, obviamente lo pone a prueba de nuevo y lo desarrolla. Bueno, el interés de esta pieza que les decía de la cerámica, el ánfora, es que la escena de la visita de Orfeo a los infiernos está junto a Dioniso y Perséfone, que son las figuras principales del orfismo, religión mistérica extendida en el mundo griego desde Macedonia a la Magna Grecia. En la teología órfica es el mediador humano que a través de la iniciación eh, muestra el camino de las almas que deben recorrer para su salvación. En las imágenes de los vasos apulios se recoge precisamente este papel. Su presencia en los infiernos no está relacionada con la búsqueda de Eurídice, que por otra parte nunca es representada en las ánforas, sino que se le representa a Orfeo como introductor o protector de las almas en su llegada al inframundo. El dios conductor de las almas al Hades y Hécate, la diosa que ilumina con sus antorchas las tinieblas en el camino subterráneo. Bueno, este texto es de una página web del Museo Arqueológico Nacional de Madrid para describir esta pieza, ¿no? Bueno, si pensamos ahora sí, en el mito como un texto que tiene otra densidad y que aquí sí reúne, porque así lo hizo la tradición oral de 30 siglos, de generaciones, ¿no? Mezclar el inframundo con Eurídice, se encuentran cuatro invariantes, según el libro de García Gual y Hernández. Dice, una primera invariante es que Orfeo es hijo de una musa, Calíope, y de Apolo, que tiene por su naturaleza humana y técnica poderes mágicos en su canto. Segunda invariante, la muerte de Eurídice, llamada Agríope otras veces, que le causa un dolor inmenso al viudo de Orfeo. Tercera invariante, la bajada al Hades y su intento de rescatar a Eurídice. Cuarta invariante, los cantos del solitario Orfeo y su muerte descuartizado por las bacantes. Este canto solitario enduelado, por eso es que le llamé a la charla el canto enduelado, es en alusión una referencia que hace Virgilio de que pasó Orfeo 7 meses con todos sus días y sus noches cantando y llorando un canto melancólico por haber perdido a su amada, ¿no? Bueno, vamos a entrar ahora a la versión del mito de Ovidio sobre Orfeo y Eurídice. Este es un cuadro de Camille Corot. Eh, el mito es un poquito largo, pero dado que es lo central de esta charla, voy a leerlo, voy a tratar de hacerlo ligero, espero que pueda lograrlo. Himeneo, cubierto por un azafranado manto, se aleja de allí a través del cielo inmenso, se dirige a las regiones de los icones, es invocado por la voz de Orfeo, pues él asistió a la boda, pero ni aportó palabras solemnes, ni alegre rostro, ni favorable presagio. Y la antorcha que sostuvo no dejó de chispear con humo que producía lágrimas, mientras ninguna llama prendía con sus movimientos. Más penoso que el augurio fue el resultado, pues mientras paseaba entre la hierba con un grupo de náyades, la recién casada murió tras ser mordida en el talón por una víbora. Después de que el poeta Rodopeo la lloró lo bastante en el mundo de aquí arriba, osó incluso bajar al Estige a través de la puerta del Ténaro para no dejar de intentarlo también con las sombras.
A través de tenues espíritus y espectros que ya habían recibido sepultura, se presentó ante Perséfone y ante el dueño que gobierna el abominable reino de las sombras, y tañendo las cuerdas para acompañar su canto, dijo estos versos. Oh dioses del mundo de debajo de la tierra, a donde vamos a parar los mortales, los que mortales nacemos. Si me es lícito, si me es lícito decirlo y permitís que hable de verdad, dejando a un lado las excusas de una boca embustera, sabed que yo no he bajado aquí para contemplar el oscuro tártaro, ni para encadenar la triple garganta de la monstruosa medusa que tiene serpientes por cabellos. La razón de mi viaje es mi esposa, a la que insufló su veneno una víbora cuando fue pisada, arrebatándole sus años de juventud. Creí poder soportarlo y no diré que no lo he intentado, mas ha vencido el amor. Bien conocido es este Dios en las regiones de allá arriba. No sé si también lo será aquí, pero lo sospecho. Y si no ha mentido el amor de un antiguo rapto, a vosotros también os unió el amor. Con que os suplico por estos lugares llenos de temor, por este enorme caos y por el silencio del anchuroso reino, tejed de nuevo el prematuro destino de Eurídice. Todas las cosas se os deben a vosotros. Y aunque nos demoremos un poco, más tarde o más temprano, todos nos marchamos deprisa a un único lugar. Nos encaminamos todos hacia aquí, pues esta es la última morada, y vosotros gobernáis los inmensos territorios de la raza humana. Así que ésta, cuando en su madurez haya cumplido los años que le corresponden, también estará bajo vuestra jurisdicción. Os pido su disfrute como un regalo. Y si los hados niegan esta concesión a mi esposa, estoy seguro que no quiero regresar arriba. Disfrutad con la muerte de los dos. Bueno, aquí ya me pasé esta diapositiva. Aquí vemos la de la picadura de la serpiente. Continúo la versión de Ovidio. Mientras Orfeo decía estas cosas y tañía las cuerdas que acompañaban sus palabras, las ánimas exangües lloraban. Tántalo no trataba de alcanzar el agua que se le escapaba. La rueda de Ixión quedó paralizada. Las aves no desgarraban aquel hígado. Las bélides dejaron de lado sus vasijas y tú, Sísifo, te sentaste sobre la roca. Es fama que entonces, por primera vez, las mejillas de las Euménides derrotadas por el canto se humedecieron con las lágrimas. Y ni la regia consorte ni aquel que gobierna los abismos pudieron decir que no al suplicante. Por ello, llamaron a Eurídice. Ella, desde las sombras recién llegadas donde moraba, avanzó con paso lento a causa de la herida. Así, Orfeo de Ródope la recibió, mas con la condición de no volver atrás sus ojos hasta haber salido de los valles del Averno. Si lo hacía, el don sería anulado. Así que, atravesando mudos silencios, tomaron un sendero empinado, agreste, oscuro, lleno de negras tinieblas. Ya no estaban lejos del término de las tierras de arriba, mas he aquí, ya fuera por temor a que desfalleciese o bien por deseo de verla, el enamorado volvió los ojos y al punto ella cayó de nuevo en el abismo. Mientras tendía los brazos y luchaba por ser abrazada y abrazar, la desgraciada no pudo agarrar sino el aire que se le escapaba. Y muriendo por segunda vez, no dejó escapar queja alguna de su esposo. ¿De qué tendría queja sino de ser amada? Le dio el último adiós, que ya él casi no pudo escuchar, y fue a parar de nuevo al mismo sitio. Así quedó Orfeo, apesadumbrado por la segunda muerte de su esposa, de forma no diferente a la de aquel que asustado contempló los tres cuellos del can, el de la cabeza del medio llevando las cadenas. Aquel a quien no abandonó el terror antes que su anterior naturaleza al invadir su cuerpo la piedra.
o que Oleno, que echó sobre sí la culpa y quiso pasar por criminal, o tú, pobre Letea, tan orgullosa de tu belleza, corazones otrora muy unidos, ahora solo rocas que sostiene el húmedo ida. El barquero rechazó al suplicante que en vano quería pasar por segunda vez, y sin embargo, permaneció durante 7 días descuidado, sentado sobre la orilla, sin gozar el don de seres, solo la angustia, el dolor de su alma y las lágrimas fueron su alimento. Quejándose de la crueldad de los dioses del Erebo, se retiró al elevado Ródope y al Emo, batido por los aquilones. Había terminado el Titán por 3 veces el año que cierran los peces acuáticos, y Orfeo había evitado todo tipo de deseo por las mujeres, ya fuera porque había sufrido o porque había dado su palabra a muchas. Sin embargo, las poseía un ardiente deseo de unirse al poeta, y muchas se ofendían de ser rechazadas. Y él fue la razón por la que los pueblos de Tracia dirigieron su amor a los tiernos muchachos y de que recogieran, antes de la juventud de estos, la efímera primavera de la vida y las primeras flores. Había una colina, y sobre la colina una superficie llana, teñida de vereda por las piedras del prado. No había sombra en este sitio, mas después de que el divino Bate se sentara en aquel lugar y tañera las sonoras cuerdas, la sombra llegó finalmente a aquellos parajes. Tamaño Mosque había traído al poeta y estaba sentado en medio de una asamblea de fieras y de una multitud de aves. Después de afinar bastante las cuerdas, pulsándolas con su pulgar y tañendo las cuerdas para acompañar su canto, dijo estos versos. Oh dioses del mundo debajo de la tierra, ¿a dónde vamos a parar los que mortales nacemos? Si me es, perdón, estoy confundiendo este texto con el anterior. Empezó a cantar lo siguiente: Musa, madre mía, que mi canto comienza con Júpiter, pues ante el dominio de Júpiter todo cede. Júpiter es la versión romana de Zeus, ¿se acuerdan? A menudo he celebrado ante el poder de Júpiter con plectro más solemne, he cantado a los gigantes y a los victoriosos rayos disparados por los campos flegreos. Mas ahora es precisa una lira más liviana. Cantemos a los jóvenes amados por los dioses y a las muchachas que, prendadas por ilícitas llamas, merecieron un castigo por su deseo. Y mientras el bate de Tracia se llevaba tras de sí a los bosques, los corazones de las fieras y las piedras que lo siguen con su canto, he aquí que las mujeres iconias, con sus enloquecidos pechos cubiertos con pieles de fieras, contemplaban desde la cima de una colina a Orfeo, que acompasaba sus cantos con las cuerdas pulsadas. Una de ellas, la que una ligera brisa sacudía los cabellos, dijo: ¡Eh! Ahí tenéis al que nos desprecia. Y lanzó contra la sonora boca del poeta, hijo de Apolo, su tirso cubierto de hojas, que dejó una marca sin herida. Y otra le arrojó una piedra que fue vencida por la armonía de la voz y la lira mientras volaba por los aires. A causa de tan criminal osadía, quedó tendida como una suplicante a sus pies. Pero la guerra atrevida seguía creciendo. Desapareció la moderación y reinó furiosa Érinis. De cierto que todas esas armas arrojadizas hubieran sido desplegadas por el canto, pero un enorme griterío, la flauta bericintia de cuerno quebrado, los tambores, las palmas y el griterío báquico sofocaron la flauta, sofocaron el sonido de la cítara. Al final, las piedras se tiñeron de rojo con la sangre del bate, a quien ya no se podía oír. Las ménades se apoderaron primero de las innúmeras aves hechizadas por la voz del bate, de las serpientes y del tropel de fieras como símbolo del auditorio de Orfeo. Después, con manos ensangrentadas, se dirigieron contra Orfeo, y mostrándose tan hostiles como los pájaros cuando avistan a un ave nocturna que vuela de día, o como el ciervo que de mañana va a morir,
en la arena del anfiteatro presa de los perros, fueron en busca del poeta y le arrojaron tirsos de verde hojarasca, no creados para tales usos. Unas le lanzaban pedazos de roca, otras ramas arrancadas de los árboles y aún otras piedras. Y para no escatimar armas, a su locura, había unos bueyes que por caso removían la tierra con ayuda de un arado. Y junto a ellos, unos recios agricultores preparaban su cosecha con gran esfuerzo, cavando sus duros terrenos, y estos, como vieran la multitud, huyeron y abandonaron las armas de su labor. Por los campos vacíos yacían dispersos azadones, pesadas asadas y largas palas. Las furibundas se apoderaron de estas herramientas y despedazaron a los bueyes de amenazadora ornamenta, para luego regresar corriendo a dar muerte al bat. Así, este tendía sus manos y pronunciaba en aquel momento por primera vez palabras inútiles con su voz que no hechizaba. Lo asesinaron impíamente. Por Júpiter, a través de aquella boca que escuchaban las rocas y comprendían los sentidos de las fieras, su alma salió volando y se elevó a los aires. A ti, Orfeo, te lloraron las tristes aves, a ti la cohorte de fieras, a ti las duras rocas y los bosques que a menudo se arrastraban tras su canto. El árbol desnudo de sus hojas y con su cabellera cortada te guardó luto. Es fama que incluso los ríos acrecentaron sus corrientes con sus propias lágrimas. Las náyades tiñeron sus velos de negro y las críades dejaron flotar sus cabelleras. Y tus miembros yacen en lugares separados. Ebro, tú acoges su cabeza y su lira y, portento, mientras a ésta se desliza en medio de la corriente, no sé qué gemebundo lamento emite su lira, no sé qué gemebundo lamento murmura su lengua sin vida, no sé qué gemebundo lamento le responde en las orillas. Y ya llegando al mar, abandonan el río de su país y alcanzan la costa de Metima en Lesbos. Y he aquí que una fiera serpiente ataca la cabeza abandonada en arenas extranjeras y los cabellos salpicados del rocío goteando. Pero llega Febo, que aleja a la que se disponía a morder. Convierte en piedras las fauces abiertas de la víbora y endurece en tal posición la gran abertura. Entonces la sombra se introduce de nuevo bajo tierra y reconoce todos los lugares que ya había visto. En su búsqueda por los campos de los bienaventurados, se encuentra con Eurídice y la rodea con deseosos brazos. Y ahí pasean los dos juntos, unas veces ella detrás de él y otras él detrás de ella. Y se vuelve a menudo a mirar a su amada Eurídice. Hasta aquí termina la versión de Ovidio con la traducción de García Gual de este libro, de traducción de latín. Bueno, agrego un detalle. Un verso de Virgilio dice que la lloró, ya les dije esto, que la lloró 7 meses enteros, uno tras otro. Lloraba y cantaba con su lira. Bueno, veamos ahora lo que la versión de Ovidio aporta al psicoanálisis, ¿no? Bueno, lo central del mito es la doble pérdida de Eurídice, una duda, una duda de si viene detrás de él o no, y una mirada hacia atrás, que fue fatídica para él. Y la imploración, yo diría que la imploración es central, porque es una forma de hacerse escuchar, un tercer tiempo de la pulsión. ¿Se acuerdan de eso que decía Freud? Mirar, escuchar, ser escuchado, hacerse escuchar, ¿no? Mirar, ser mirado, hacerse mirar, ¿no? Estos movimientos subjetivos que la pulsión produce en su danza parlante, ¿no? Em, no es cualquier cosa hacerse escuchar por los dioses de los muertos, ¿no? Eh, en una revista psicoanalítica, Celis, a propósito de la duda de Orfeo, señala que su duda fue su fallo. Y yo me pregunto,
Entonces, si Orfeo no hubiera dudado, ¿no habría fallado tratándose de la condición mortal? Cuando está a punto de tenerla, la pierde, por segunda vez y ya definitivamente. La duda, afirma Celis, es un significante que opera para hacer imposible el deseo, porque se está apoyando en la duda obsesiva, ¿no? Pero yo no sé, esto lo pienso yo no sé si la duda es un significante o si es una vacilación entre un significante y otro. Dejo la pregunta planteada. ¿Qué pasa con este umbral para cada uno, para Eurídice y para Orfeo, eh, en el atraviesamiento de este umbral? No es lo mismo que un mortal vivo regrese al mundo de los vivos a que una mortal que ya murió regrese al mundo de los vivos, ¿no? O sea, como para pensar qué cosas pudieron residir en esa duda. Ahora bien, él ofrece que si no se la regresa, pues prefiere quedarse muerto con ella, pero dijo gozar de la muerte de los dos. Se ofrece entero, pues, ¿no? Pero al final se va al mundo de los vivos, o será porque ya había transitado el río este que atravesaban y porque no depende de él ni lo uno ni lo otro, ¿no? Bueno, a mí me parece que no mirar atrás es mi tema muy importante. Es una orden de los dioses. Como toda orden divina, es enigmática. Lo que hemos visto al menos en el primer mito de Orestes, lo que los dioses piden, e incluso también en Schreber, nunca es claro qué es lo que el dios pide, ¿no? O sea, en esta cosa delirante de quienes han cometido o que van a cometer un, un delito de sangre, es una interpretación de lo que el dios quiere, ¿no? Entonces, toda orden divina es enigmática. Entonces, ¿qué será eso de no poder mirar atrás? Y si ella no viniera tras él, porque él regresa cuando ella ya está a punto de estar con él. Freud señaló que la mirada estaba implicada en la castración, en el horror a mirar que la mujer no está provista de un pene. A eso se refirió Freud con el tema de la mirada y la castración. Por ejemplo, decapitar a la medusa equivale, por Perseo, a castrarla. Freud lo dice en varias partes de su obra, pero particularmente a propósito del fetichismo y del texto de la medusa. La prohibición de mirar que se le hace saber a Orfeo por los dioses del Hades es una operación privativa que apuntala a la castración. Por no privarse de la mirada, lo privan de ella para siempre. Hay una crítica que Platón le hace a Orfeo en el texto del banquete, cito, los dioses echaron del Hades a Orfeo, hijo de Agro, sin darle su mujer, como fantasma, cuyo fantasma le habían mostrado, porque Orfeo les pareció muelle, cosa natural tratándose de un citarista. Orfeo no tuvo el valor de morir por amor como Alcestis, sino que se dedicó a maquinar para entrar vivo en el Hades. Por eso ciertamente le impusieron los dioses el castigo de que su muerte ocurriera a manos de mujeres. Bueno, esa es la opinión de Platón en el banquete, ¿no? Em, la hazaña de bajar al inframundo no, no, bueno, no la hace cualquier mortal, solo pueden hacerla ciertos personajes híbridos, como ya mencioné, como Teseo o Hércules, con algo de mortal y algo de deidad. Como decíamos, en el mito se dice que es el inframundo, bueno, no sabemos qué querrá decir eso si lo pensamos históricamente, ¿no? A Orfeo la vida sin ella le parecía insoportable. Hacerse escuchar por los dioses es un momento extraordinario, en mi opinión, de la pulsión invocante, que ocurre cuando ya se ha producido una pérdida. La segunda pérdida de Eurídice reparte las cosas de otro modo. Los dioses son crueles, se queja, pero él no ha podido mantener la condición impuesta. Se topa con un límite. Por un lado, un límite propio. Él no puede traerla a la vida. Nada ni nadie podrá hacerlo. Es su límite, pero también le muestra un real de la muerte como límite absoluto. Bueno, aquí me voy a referir ahora a otro analista que hace una lectura de Orfeo. Dice, se llama Frédéric Binot. También está en español el artículo en una revista que se llama El Jardín de Freud. Este, él es un psicoanalista francés y considera que no es imposible que Ovidio, a través del mito de Orfeo, plantee dos tipos de silencio en el duelo en este mito. Recordemos que
yo considero que el silencio es una forma de la voz. Vladimir Yankelevich es un filósofo en el que él se apoya. Tiene dos libros. Yo nada más conozco este de Ansel Amo. Vino, cita el libro de La Mort solamente, La Muerte, donde Yankelevich habla de dos tipos de silencio. El silencio que los distingue entre sí. El silencio de lo indecible, que adviene cuando yo no habrá retorno, es un silencio más absoluto, y el silencio de lo inefable. Este segundo silencio viene de la falta de palabras, pero al mismo tiempo es potencia de nuevos decires por venir. El silencio inefable es el que abriga la música y la poesía por venir, y vaya que la ha potenciado, porque les digo que a lo largo de todos estos siglos no hay época histórica en la que no siga resonando estos temas tan importantes: el amor, la muerte, lo imposible, ¿no? La fragilidad de la vida. Bueno, Orfeo tuvo unas horas a su esposa con vida, ¿no? Porque en la misma noche de boda se le muere. Bueno, Binot luego cita a Delorme, Susan Delorme, para proponer la lectura de ella en la que él coincide, y yo coincido en una parte, pero en otra no, y comienza planteando el modo como Delorme resume los misterios órficos a los que se dedicó Orfeo en la segunda parte de su vida. Dice ella, y esta parte me parece muy bien resumida por parte de Susan Delorme. Dice, el orfismo es una antropogenia, una cosmogonía, una religión y un modo de vida. Es un movimiento de protesta religiosa contra el orden establecido, un cuestionamiento de la religión del Olimpo. Es un movimiento de poca amplitud, pero probado históricamente. En la historia del pensamiento es una ruptura fundamental que inaugura la idea misma de sujeto que se piensa como único, único en el sentido de singular, irrepetible, capaz de pensar la humanidad en su conjunto y de conceptualizar lo uno y el todo. En el pensamiento antiguo de los dioses y los hombres eran distintos. En el orfismo, el hombre está constituido de lo divino. Antes, el vivo y el muerto estaban en continuidad. Ahora están radicalmente separados. El órfico piensa, estoy constituido de divino y de titánico. Soy único y soy como toda la humanidad. Soy responsable de mí mismo y de toda la humanidad presente y por venir. Con el orfismo, el hombre se piensa como dividido, división de lo puro y de lo impuro, del alma y del cuerpo. La división ya no es entre los hombres, los buenos y los malos, los amigos y los enemigos, sino dentro de cada cual constitucionalmente. Plantear la división adentro permite pensar la reunión con lo exterior, la civilización, la capacidad para pensar la humanidad como un todo. Digo, yo no conozco el libro de Delorme, no lo acabo de pedir. Y entonces, a reserva de leerlo, coincido con esta interesante lectura que hace ella de este movimiento religioso que fue muy importante y muy distinto de la religión del Olimpo, donde los dioses hacían lo que se les daba la gana con los mortales sin ley. Eran dioses sin ley, ¿no? Lo único que quedaba era que unos dioses atenuaran lo que hacía el otro, ¿no? Pero en lo que no coincido con Delorme ni con Binot es en que se afirme que ese movimiento religioso fue una operación sublimatoria por la doble pérdida de Eurídice, según lo que el mito dice. Pienso que hay un forzamiento. El forzamiento es pensar que Orfeo solo era voz omnipotente y seductora antes de la doble pérdida de Eurídice, y que es sujeto de la palabra de sacerdote solo después de haberla perdido. Esto no es precisamente así y los documentos nos lo muestran. Hay muchas versiones que hablan de su capacidad de mediación, de su capacidad para resolver conflictos, para invitar a frenar los excesos. Fue guía de jóvenes, tenía una clara forma de intervenir mediando por la palabra, una presencia claramente simbólica que se inicia desde la mediación con los dioses del Averno. Digo, qué capacidad. Ustedes recordarán lo que acabamos de escuchar, ¿no? La forma de conmover a los dioses del Averno, haciéndoles recordar su experiencia amorosa, ¿no? O sea, era un hombre persuasivo, buscaba el diálogo, ¿no? Y por algo le recomendaron a Jasón que lo invitara al viaje a Orfeo con los argonautas, ¿no? Fue una figura clave. Entonces, no comparto la idea de sostener
que esta segunda parte de la vida como sujeto histórico, Orfeo como sujeto histórico, sea una sublimación del duelo por el Orfeo mítico, porque es mezclar mitos con historias, son cosas, son documentos, relatos con texturas y estructuras completamente diferentes. Si es mito, no es historia en el sentido de los historiadores. Si es historia, no es mito, tiene otras densidades. Si es fábrica de caso, es otro asunto, imposible en el caso de Orfeo. En cada caso, el método de lectura es otro. Hemos de ser muy cuidadosos con las extrapolaciones a relatos que salen del campo del dispositivo analítico. Se corre el riesgo de aplicar la teoría al caso, que ya la tenemos hechita, ya nada más buscamos comprobarla, en lugar de que sea a la inversa. Lo mismo aplica cuando se lee un mito o un ritual colectivo, del que Lacan hizo una lectura a propósito del este cuerno de carnero que se toca el shofar en las ceremonias hebreas y que se distingue esta lectura de la que hace Theodor Reich, ¿no? Si se busca una lectura que comprenda la historia de vida de Orfeo y no solo el mito, lo que sí podemos afirmar es que después del inframundo, que no sabemos lo que eso significa históricamente, hay un antes y un después. Eso sí podemos, no sabemos si estuvo en estado de coma o cómo se podría llamar eso que históricamente sería bajar al inframundo, ¿no? Pero en el mito es bajar al inframundo. Se vuelve sacerdote y chamán. Los misterios órficos son lo nuevo después del inframundo. De eso sí hay evidencia histórica abundante. Esta parte de su vida no es un mito. En ningún mito aparece este movimiento religioso que él emprendió, porque la Vox Populi recoge otras cosas que son de carácter más universal y que atañen a todas las épocas históricas, por algo ha atravesado todas las épocas históricas. Pero las cualidades que tenía antes Orfeo no es que dejaran de estar o que las que tenías después no estuvieran antes, como la capacidad de mediación. Hay versiones que dicen que después del inframundo nunca más cantó por su tristeza y otras que dicen que habla hasta de la cabeza cantora que siguió cantando fluyendo en los ríos, ¿no? Afirma García Gual, este historiador de la antigüedad, lo siguiente. Tardó la tierra en cerrar los labios que habían besado y cantado con pasión a Eurídice. Podemos ver esta leyenda como un símbolo del poderío de la palabra del poeta y de la música, que incluso apartadas de su cuerpo eternizan su voz y su melodía con resonancias mágicas. Bueno, ya estoy por terminar. A modo de conclusión provisional, este carácter polifacético de Orfeo, que se orientaba tanto a logos y a la transmisión y formación de otros como al canto, estuvieron presentes toda su vida. No es que antes su canto solo fuera fascinante y después un canto marcado por la castración y desplazado por la vida sacerdotal por efecto de la pérdida amorosa, como se afirma. Me parece que la tesis de Carlota Fernández, que es otra ponente que encontré en el Congreso, que se nota muy claramente sus incursiones en el psicoanálisis por la lectura que hace, es muy coincidente con lo que Freud plantea, les decía, con esto de Heimlich y Unheimlich, esta oposición que en realidad es parte de la misma moneda, ¿no? O sea, recordemos que el yo tiene por función el desconocimiento de lo inconsciente. Su canto y todo canto tiene esta misma doble faceta, unir y separar, unirse y separarse. Ya era un canto civilizatorio cuando va con los argonautas, ya había ido antes al inframundo, por eso Jasón lo invita. Bueno, yo pienso que en este mito se pone en marcha la pulsión invocante. Podríamos decir que Orfeo en el mito es el padre de la pulsión invocante, que como toda pulsión no es eso. Siempre que pedimos algo, no es eso. Solo rodea el agujero de la falta. Quizás por eso, justamente, no la puede regresar al punto de los vivos, ¿no? Además de por razones obvias, pero consigue hacerse escuchar, ya no solo por los humanos y los animales, sino por los dioses del inframundo, cualquiera que sea lo que haya ido a buscar ahí. La polaridad, unir, separar, lo va a acompañar siempre, hasta en su forma de morir, porque quedan es desmembrado, pues. Cuando él se une a ella, los dioses se encargan de separarla de ella el mismo día de su vida, separarlo de ella. Bueno, pues consigue otra cosa, Orfeo, ¿no? Reconocerse Erastés y deudo en duelo, que no todo deudo está en duelo. Muchas gracias por su atención. Pasemos ahora al siguiente punto, que sería el diálogo con ustedes y lo que ustedes quieran poner en discusión o compartir o objetar o toda observación es bienvenida. Ah, ya no seguí pasando las diapositivas, me distraigo con el texto. Aquí hay algunos pintores que han hablado, que han pintado
Este es un relieve de momento de la despedida. Parece que este gesto en el hombro es el último adiós y él está retirándole el velo a ella del rostro y acá está Hermes esperando regresarla a las sombras. Y aquí está Orfeo después de no haber logrado lo que él decía que pedía. Y este otro cuadro de Waterhouse es de su cabeza cantora en los ríos con su lira. Hay tres versiones sobre la lira, una que Zeus la subió a las constelaciones y desde entonces está como estrellas, otra que se la entregaron a otro músico muy importante también de esa época, y otra más que fue enterrada con sus restos. Estas son algunas diapositivas de su terrible muerte, ¿no? Que es muy impresionante que tanto su hermano como él hayan tenido el mismo tipo de muerte, que además es una muerte que recrea la muerte mítica de Dioniso y que pienso que también quizás esta furia de las vacantes que eran discípulas de, digamos, del dios Dioniso, había una oposición entre lo apolíneo y lo dionisiaco en ese momento histórico y probablemente también cuando se cometen crímenes de esta naturaleza, a veces también tienen que ver con puntos de inflexión de la historia, como es en el caso de Pierre Rivière también, ¿no? Que mató a su madre y a sus dos hermanos. Bueno, este es el lugar donde fueron a parar sus restos, según algunas versiones, porque hay versiones que dicen que está en Lesbos y otros dicen que está en Pieria. Bueno, pues adelante, voy a dejar de compartir para que este, nos escuchemos. Hola, Jorge. Hola, Nubia. Bueno, me lanzo. Y En, adelante. en relación, bueno, gracias por ay, me encantó la lectura de tu texto y Gracias, Sara. cómo lo lees. Bueno, lo escuché de manera diferente a como cuando uno lo lee así nada más, ¿no? Así sin tanta entonación. Pero bueno, en relación a la queja de Eurídice, de que por qué no la mira, Orfeo. Pensé que no, él no es que no la, más bien, él voltea ¿Mm? y en ese acto, ella, pienso que ella ve que no la mira, ¿no? Y lo que mira a ella es justo un vacío, un silencio, una nada. Más bien él voltea a mirarla porque, Por bueno, eso, porque quiere verla, pero los dioses le dijeron que si volteaba para atrás, y la iba sí, a sí, perder. sí, Ujú. pero yo me ubico en ella, en que Ajá, cuando ella lo mira, o sea, cuando ella espera la mirada, ese encuentro en la mirada, ella ajá. no mira nada, o sea, lo mira a él, pero, o sea, yo me ubico en ella, Ah, no ya, de, ok, no la ok, lectura, ajá. no la lectura desde Orfeo. Entonces Ah, pienso ok. que justo ahí ella ve que no hay nada, aunque él voltea, no la mira. ¿No? Ah, ya. Y justo en esto de unir, separar, pues aunque están los dos en ese encuentro físico de cara a cara, no hay un puente que sería la mirada. Pero cuando están juntos es hasta que él ya se muere, es cuando están juntos. No, pero me refiero a la escena de cuando ella ve que él voltea, Ajá. Cuando están camino a la superficie de la tierra, al mundo de los vivos. cuando están Ajá. bien cara a cara, él no la, o sea, ella, me imagino que ella no lo, o sea, ve que él no la mira. Ah, No hay tú imaginas que él no la mira. Ajá, ya. que aunque él Ujú, está volteando a verla, ujú. hay un puente roto. Ah, Bueno, ya. ya no Ah, me un ex- puente roto, sí. ¿Qué será eso de mirar atrás, no? Ajá. ¿qué es eso de mirar atrás? Que, bueno, Ajá. realmente es ver atrás, pero no es mirar atrás, Ajá, ¿no? Eso sí me quedó así ya. como en ese sentido de la división del cuerpo y del alma. O sea, él está Ah, a verla, pero su alma,
pues no, o sea, no puede haber una conexión muerte. Ah, ya te entiendo, una alteridad radical ahí para el Ah, asunto de la mirada. Ya, exactamente. ya te entendí, ya te entendí. Ajá, Ay, pues, ok, bueno, sería muy recomendación. bien. Muchas gracias, Ari. Ajá. A ver, aquí en el chat creo que tenemos algo. Ah, desde Santiago de Chile, Daniela Retamal. Carmen Tinajero dice que le gustó mucho, que está interesantísimo. Josefina Millán dice que gracias, que le fascinó el tema. Tere Aponte dice maravilloso, excelente texto. Te saludan, Jorge, dice qué gusto, profesor Huerta, mi querido maestro en la UFRAM. Tere Aponte. Eso es lo que está en el chat. También, si no se animan a hablar, pueden escribirlo. A mí me resulta muy valiosa su interlocución, ¿eh? Porque pues la intención de compartir es poder recibir críticas, comentarios, objeciones, ¿no? O sea, es muy importante saber qué, pues sí, qué se produce, si, como se dice comúnmente, voy bien o me regreso. Entonces, cualquier observación es bienvenida. Ay, perdón, yo tengo mi manita virtual levantada, pero bueno, la Ay, levanto. perdóname, Nubia, soy muy distraída. Adelante. Y no, esta cosa además como que son 90 ventanas, entonces es mucho. Bueno, buenos días a todas, todas, todes. Ay, no, qué gusto escucharte, Araceli. Y lamento haberme perdido las otras charlas. Ni siquiera he tenido tiempo de revisar las grabaciones. Está fuerte Sí, este Nubia, asunto. ya habrá después la oportunidad, si te interesa, sí. No, sí, no, la verdad es que qué gustoso escucharte. Creo que además de, bueno, la belleza que tienen los mitos, tú la resaltas, vamos a llamarlo, pues en demasía, porque me parece que eres una excelente narradora. O sea, tienes ese toque como para, como que ir llevando o acompañando, que son mitos que a lo mejor ya conocíamos algunos o algunas, de todas formas, como el revisarlo de otra manera, poner el acento en otras cosas, también me pareció como muy, vamos a llamarlo, muy didáctica y muy llamativa la manera en que, vamos a llamarlo, armaste tu presentación, en el sentido de, bueno, la ilustración, la manera en que gráficamente ha sido representado el mito de Orfeo y de Eurídice en distintos momentos como históricos y con diferentes como estilos, etcétera. Bueno, pues también, vamos a llamarlo, apela al tema, vamos a llamarlo de lo del imaginario. Y yo más bien lo que me gustaría preguntarte son como varias cosas. Bueno, al menos dos. que no sé si vayan a estar bien hechas las preguntas, se me acaban medio de ocurrir mientras te iba escuchando. Entonces, la primera tendría que ver con, eh, desde, ¿cómo se llama? Esta parte del mito con, pues, la voz, ese encanto, esa seducción que podía tener Orfeo, ¿no? Tú lo comentaste, ¿no? Mucho tenía que ver con, pues sí, que era una especie de sujeto con dones divinos hasta cierto punto, ¿no? Sobre todo por el lado de su madre, que había sido una musa. Entonces, esta capacidad de encantar, de, vamos a llamarlo, bueno, pues hacer agradable todo para, ¿cómo se llama? Las seres, incluso, o sea, ni siquiera nada más los humanos, ¿no? Los distintos seres que tenían la capacidad como de escucharlo, como tenía esta, pues sí, habilidad, don, como que era parte de su magia, ¿no? Ese encanto que tenía no solo por la voz, sino lo que tú bien mencionas, ¿no? El tema con la interpretación de la música. Entonces, no sé, se me ocurre como que, ¿qué pudiéramos decir al respecto desde en la parte de la clínica, ¿no? ¿Qué pudiéramos pensar alrededor de este asunto con la voz, con el asunto de lo musical, ¿no? Digo, a lo mejor ya no tiene nada que ver esto con psicoanálisis, pero pensaba yo también en el asunto de la musicoterapia, que si bien no es un abordaje que toque directamente al psicoanálisis, pues sí hay algunas formas, vamos a llamarlo, de tratamiento terapéutico, que la música es una herramienta, por así llamarlo, pues para acompañar a las personas en pues estados de sufrimiento, el asunto de ciertas depresiones, trastorno por estrés postraumático, etcétera. Y bueno,
un poco en parte se me ocurrió, yo ahorita estoy leyendo este libro, no tiene nada que ver con psicoanálisis, pero bueno, también está interesante, se llama, es el de mitoterapia, el Mira, poder ajá. curativo de los mitos es de un filósofo, entonces, bueno, pues el enfoque evidentemente es otro, pero sí está como, vamos a llamarlo, la parte de ubicar como la vigencia de los mitos. Y si nos pudieras compartir ya para cerrar mi comentario y dar espacio a las demás personas, si tú pudieras ubicar, no sé, digo a propósito de esto, pero ahora sí ubicándolo en psicoanálisis, ¿cómo pudieras tú como relacionar los hallazgos que tú pudiste localizar sobre este mito en específico de Orfeo en tu práctica clínica, ¿no? Como ¿qué encuentras ahí que tenga alguna situación que más allá de la teoría, pues sí pudiera bajar aspectos que tengan que ver con la clínica? Entonces, ahí serían mis comentarios. Gracias. Sí, Novia, muchas gracias. Pues yo creo que un asunto que es clave, me parece, en la clínica es el asunto de que la voz es una vía de expresión de los afectos, ¿no? Eso me parece fundamental. A veces estamos escuchando algo terrible con un tono de voz monocorde, ¿no? O con un tono de voz como hilarante, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta posibilidad de que la palabra diga una cosa y la voz nos dice otra, me parece que es muy interesante para advertir esa contradicción y poder intervenir sobre eso, ¿no? La voz es vehículo de los afectos, sea tristeza, sea rabia, sea alegría, sea lo que sea, y la voz también como silencio, ¿no? Hay de silencios a silencios. Entonces, a mí me parece que toda esta incursión en el tema de la música nos permite localizar estas cuestiones de lo que tiene que ver con las calidades de silencios y las calidades de voces, ¿no? Sería, digamos, como la enseñanza más general de lo que implica este asunto, que en Orfeo era algo como muy conocido, los matices, ¿no? Las formas, ¿no? Tanto sea más acompañado de palabra, con menos palabra, ¿no? Pero el mismo hecho de lo ritual, de lo espiritual, es decir, este contraste o combinación o diálogo entre lo que es poético y lo que es musical. Bueno, yo creo que la poesía y la música son, y lo inconsciente, lo poético de lo inconsciente son precisamente cosas como liminares, ¿no? Que permiten precisamente como puntos de pasaje, digamos, ¿no? Y eso es lo que se me ocurre decirte ahorita, ¿no? En cómo porque te preguntas cómo me ha sensibilizado en mi clínica, yo te lo diría de esa manera, ¿no? E incluso pensar las formas de la voz que no se expresan ni con el silencio mutis, digamos, ni con la voz sonora, sino como la voz áfona que se expresa en el cuerpo, ¿no? Cierto tono muscular podríamos pensar si no es también una voz áfona, ¿no? Formas como las personas a veces se sientan, caminan, apoyan su cabeza, sus brazos, esta cosa del tono muscular me parece que habla también, yo diría que es una forma de la voz áfona, ¿no? No todo se expresa, digo, hay formas de la voz áfona que es como resonancia de lo que acabo de decir y me quedo pensando lo que dije, ¿no? Pero hay formas de la voz áfona que podrían expresarse de otras maneras y una de ellas es la actitud, el modo de estar, el modo de poner el cuerpo, no sé. Digo, son todas cosas para investigar porque yo, digamos que he estado pensando en eso, pero pues hay que darle muchas vueltas, trabajarlo mucho tiempo, ¿no? Conversarlo con otros mucho tiempo, ¿no? Es lo que te podría decir ahorita. Perdón, muchas gracias, Nubia, y gracias por la recomendación que nos haces del libro. Aquí hay otros comentarios creo que es el de Mirta, dice, te agradezco tu presentación, tu generosa presentación. Me interesan los autores del libro sobre el mito de Orfeo. Bueno, Mirta, si tú vives en Bariloche, es muy fácil que lo encuentres porque es de la Fondo de Cultura, que aunque es una editorial mexicana, no es lo mismo que se edita en Argentina o en México, a veces nos cuesta más con trabajo, dinero traerlo de Argentina. Yo por suerte lo encontré en México, de Carlos García Gual, y el otro coautor es David Hernández de la Fuente. Es del 2015. Dice Emilia, me encantó cuando abordaste lo inefable del silencio. Gracias, Sara. Gracias, Emily.
Dice Noemí para todos. El silencio podría ser como una especie de puntuación de la palabra. Sí, yo creo que sí, Noemí. Claro que hay de silencios a silencios, pero yo creo que esa es una posibilidad, ¿no? Y habría que ver en cada contexto, pero sí pienso que es una posibilidad. Como personas que, analizantes que se escanden solos, ¿no? Momentos de autoescansión, se podría decir. No siempre, hay que ver eso caso por caso. No, no podríamos hacer una regla, pero sí, creo que es una observación interesante. No sé si me pasé otro mensaje del chat, discúlpenme, pero luego este, no los veo. José, gusto verte. Gracias, gracias. Yo fascinada y de veras deslumbrada con este tema. Me Sí, es encanta. impresionante, sí. Impresionante, impresionante. Y bueno, yo nada más comentarte que a mí siempre, desde la Odisea, ¿no? Me inquietaba tanto, ¿no? Este tema del canto de las sirenas, ¿no? De este encantamiento que seduce y que junto a lo que ofrece el canto de Orfeo, que es también encantador, pero que al contrario de las sirenas, que sería un poco, pues yo lo asocio a esta seducción, ¿no? Que ofrece también este mundo material, ¿no? En el que se pierde el alma en realidad, ¿no? Al contrario de lo que era el canto de Dionisio, de Orfeo, que elevaba el espíritu, ¿no? Entonces eso me resulta como, como una contraparte, ¿no? De aquello del canto de las sirenas. Muchas gracias, José. Y yo creo que quizás en cada uno de nosotros hay un Orfeo y una sirena, en Claro, el sentido de que nadie estamos exentos de, con nuestra voz, querer como cautivar al otro, ¿no? Y, y también el miedo de ser cautivados, ¿no? O sea, esta cuestión de, por algo lo que es fascinante también puede producir repulsión, ¿no? Porque es el miedo de ser devorado, ¿no? Que es un poco la idea de las sirenas, ¿no? Que es un canto tan fascinante que se los devora, ¿no? La devoración a mí me parece que es una imagen metafórica, ¿no? Y claro, bueno, Bute salta al agua, o sea, como que se arroja, ¿no? Se lanza, yo sí me lanzo, ¿no? Digamos que hay momentos de eso. Pero bueno, evidentemente estamos constituidos por esas dos facetas, digamos, ¿no? Todo ser humano, ¿no? totalmente de acuerdo, todo está dentro. Sí, sí, gracias, gracias. Gracias a ti, José, un gusto verte. Igualmente, gracias. Araceli, disculpa, es que hay dos personas que creo que están pidiendo la palabra. Así es Eh, que no veo, fíjate, no veo las manitas. Sí, Mira, Luis yo Pérez, veo ahí dos, Luis, por eso mis por manitas, eso te quise muchas decir, gracias. Araceli. Gracias que me ayuden, sí, gracias. Luis, adelante, perdóname, no te había visto No, la no mano. te Bueno, sí preocupes. te había visto a ti, pero no había Sí. visto la manita, sale. De Ajá. hecho, antes estaba Sara García, así que Ah, adelante. ok, gracias. Bueno, nada más como concluir mi observación en esto de que Orfeo ni como chamán ni como esposo de Eurídice le pudo, ni siendo un seductor, bueno, cuando te escuchaba yo sí me dio así como que, o sea, no, ¿cómo fue posible que no pudo transmitirle, ¿no? Ni con la mirada, justo un mensaje? Y en esto de la clínica que comentaban, pues sí, a veces en qué lugar nos colocamos cuando escuchamos a un paciente. Sí, con qué mirada, bueno, ya lo comentaron, eso era todo. Pero no Gracias. podemos ver, no podemos ver nuestra mirada, ¿no? Eso es muy, muy Sí, es que importante, ¿no? Ujú. esto de la mirada y ver, quizás sí es algo que aquí pueda caber, como esa diferenciación, la mirada y el ver. Claro, porque además está en diálogo siempre con la voz, ¿no? Como forma del objeto A, está en diálogo con la voz. Justo, y se une con tu primer comentario al inicio de esta charla, la Ujú. voz y la mirada, bueno, y el título, ¿no? La voz y la mirada y el duelo. Sí. Claro. Sí, Sari, gracias. Adelante, Luis, gracias.
Sí, siguiendo, bueno, primero también gracias por recrearnos la lectura del mito. Uno va imaginando muchas imágenes a partir de lo que tú nos permites con tu lectura muy puntuada. Y siguiendo con esta reflexión, me preguntaba mientras nos preguntas un poco qué es lo que el mito aporta al psicoanálisis y desde luego muchas cosas. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué tanto cuando estamos en la situación analítica de un lado o del otro, lo que se hace o logramos hacer es un encuentro, no sé qué tan melódico pueda ser, qué tan sacerdotal pueda ser, qué tan poético, ¿no? Qué tan musical de alguna manera? Creo que entran en juego diferentes momentos, quizá, qué tan chamánico, ¿no? Con todo lo que hay que, pues, poder escuchar o ser capaz de escuchar ahí. Y lo imaginaba con pacientes con problemáticas quizá no tan complejas, pero particularmente en casos donde la historia que fluye, pues es drástica e incluso trágica, ¿no? Y eso también me hace recordar o ligarlo con el otro mito que es el de Dante, ¿no? Virgilio en su papel también de la bajada al inframundo, ¿no? ¿Y quién es Virgilio en ese acompañamiento, ¿no? Y bueno, por último, también recuerdo un profesor que tuve en Morelos, de nombre Alejandro Chao, quizá alguien de los presentes lo ubique un poco, alguien que estuvo en el monasterio de Santa María Huacatitlán, en Cuernavaca, Morelos, en esa experiencia donde quizá ustedes también están informados, donde hubo una especie de encontronazo entre el psicoanálisis y la curia, ¿no? Ujú. Católica. Bueno, él, a lo largo de su trayecto, después de eso era o estuvo ahí como en la situación monástica, digamos. Fue uno de los que renuncia a los votos, justamente por eso que ocurre ahí, un monasterio en psicoanálisis de alguna manera, en la historia del psicoanálisis en México, vaya. Pero lo que voy es que después de eso él estudia psicología, regresa a Morelos después de varias cosas, entra a la Facultad de Psicología y por muchos años, por muchos años, dio clases ahí a varios de nosotros. Y entonces nos introduce al tema del psicoanálisis. Nunca habla de su experiencia que casi toma los votos, pero sí nos adentra a muchas cuestiones muy complejas de historia, de psicoanálisis y obviamente de poesía, de mitos. Y, y claro, por ese conocimiento que poco él abrió. Yo- Varios nos enteramos después de eso, yo particularmente, por mi interés en la historia de la psicología en Morelos. Fue una de las tantas personas que logré entrevistar antes del fatídico final que tuvo junto con su, con su mujer, con su pareja, en Cuernavaca mismo. Eh, y pues un personaje que nos adentra a la parte psicoanalítica, el método, Freud, Jung y muchos otros tantos, pero al final de su enseñanza, de su transmisión con nosotros, pues también empieza a explorar ese otro mundo más tradicional, popular. Y lo último que él estaba haciendo es reuniones con chamanes de toda Latinoamérica. Hay documentos que él mismo escribe, fotografías en Tepoztlán, en muchos lugares, como haciendo este recorrido, vaya, ¿no? Que lo lleva desde una experiencia sacerdotal, psicoanalítica, psicológica, y va a cerrar
porque la vida le alcanzó hasta ahí, en estas experiencias, ayudándonos a entender parte de la complejidad que implicaba acercarse a este mundo emocional, ¿no? A veces difícil. Y bueno, es un poco lo que me despertó esto de si logramos a veces, pues ser esos mediadores entre hablar con los recuerdos, con lo vivo, con lo mortífero que hay en un discurso, con lo, no sé, lo divino, entre comillas, que puede haber, ¿no? Con lo delirante que puede haber, ¿no? En algunas circunstancias. Y pues te agradezco el encuentro que tenemos en esta ocasión también. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Podría decirnos el nombre de tu profesor? Alejandro Chao Barona, Ah, ya. que de hecho Es que, aparece, sí, ajá, fíjate que yo conozco un CD que sacó la UNAM, pero creo que ese lo hicieron unos antropólogos entrevistando chamanes de la República Mexicana. Pero esto mm, no, estos son entrevistas de América Latina, dices, o sí, encuentros. sí, Ah, sí, ya. que el mismo Alejandro Chao organizó en la última etapa de su vida, pero Ah, ya. que su nombre aparece en el libro de Fernando M. González, el de Crisis de Fe, en un pie de Mm, página, ahí aparece el nombre de este profesor. Y ah, muchos ya. otros detalles, ¿no? Que es todo un Ajá. tema ese. Bueno, Sí, claro. Muchas gracias, Luis. Muy ¿no? ¿Qué? interesante. Acá hay otro comentario de Nubia que dice, la relación de Orfeo y Eurídice me parece un gran ejemplo para ilustrar el texto de Freud, los que fracasan cuando triunfan. ¿Quisieras comentar a qué te refieres, Nubia? ¿Cuál sería el triunfo de Orfeo y en qué sentido sería su fracaso? Bueno, queda como pregunta allí, si quiere alguien levantar la mano. Ah, fue una ocurrencia, dice. Una Sí, ocurrencia. Bueno, las perdona. ocurrencias son bienvenidas. También las ocurrencias nos pueden llevar a lejos, ¿no? Yo creo que hay que darle cabida a las ocurrencias, ¿no? Y no, pues, siempre que hablamos y como uno nunca sabe lo que va a decir, este, el riesgo de la palabra es muy valioso, yo creo, puede arrojar buenas perlas. Este, Eli, perdona, es que sí, adelante. hay otra persona Fíjate, pidiendo la fíjate que palabra. yo solo veo 5 personas, no, pues, no sé qué Ay, tengo que mira, hacer. hay una No sé qué tengo persona, que hacer para ver las manitas. Es una pena, pero soy no, tan tú no la poco ves, hábil. Araceli. Yo No veo, la mira, veo. hay una persona que se llama, es que no veo bien de cerca, Ajá. Aicardo Bustamante y Ay, Carlos. tiene la Ajá, manita. ok. Es que solo veo 5 pantallas, no veo ninguno. No sé si tengo mal mi pantalla y por eso no puedo ver las manitas, porque entré como asistente ahora y entonces, si ustedes, bueno, si Aicardo me hace favor de hablar y yo no sé quién sigue, o les pido un favor, como no puedo verlos yo, si me anotan en el chat y entonces voy siguiendo el turno de las peticiones de la palabra. Discúlpenme, por favor. Adelante, Perdón. Aicardo. Sí, En hola. donde dice view, perdón, en tu pantalla donde dice view, vienen unos cuadritos, entonces hay que picarle ahí, ponerle modo mosaico y entonces ya puedes ver a todo el mundo, porque se me hace que nada más te ves tú o algo así. No, yo no me veo, solo los veo. Veo que Ah, dice orador, galería o varios oradores no, o hasta arriba inmersivo. dice timing, recording, luego dice view y vienen muchos cuadritos Mm, en la parte superior de la pantalla al lado derecho. Sí, ahí estoy. Dame un segundito. Ay, perdón. Es que esta lápiz nueva y no, pues donde dice vista hay unos mosaiquitos Ahí y de, nada más tengo cuatro opciones, orador, galería, varios oradores o inmersiva. Le voy a poner varios oradores a ver si así veo sus manos. Sí, Es en la que discúlpenme. dice galería. La que dice galería te va a dejar Ah, ver a todos. la que dice galería. Ah, ok. Pero ahí la tenía y no veía las manos, ¿eh? Estaba en galería y no veía las manos, no sé a qué se deberá. Ahora veo más caras, no sé, a ver. Por favor, Ricardo, tienes la palabra y no sé quién siga, Sí, pero eh, tómenla o díganme así en voz porque no los puedo ver, discúlpenme. Adelante. hola, Araceli y demás compañeros. ¿Me escuchan? Hola.
Y te escuchamos bien, Ricardo. Sí, Araceli, bueno, en primer lugar, renovar o reiterar mi agradecimiento por estos 3 encuentros de tantas y tantas resonancias. Pues me agradó en lo particular y en lo profesional como poderte escuchar y poder escuchar a las demás personas en torno a todo lo que vos nos has compartido y todas las resonancias pues que eso ha dejado. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, a propósito de la voz, tuve oportunidad, estaba buscando tus libros en internet y me encontré con aquello de Araceli Cantora. Eh, Creo que sos vos. Sí, escuché varias interpretaciones, pero una me pareció magistral, se equivocó la paloma. Lindísima, lindísima esa interpretación. No sé si, como decimos aquí en Colombia, te estoy tirando al charco con eso, con esto que puede ser tan tuyo, pero me lo encontré y no pude evitar la tentación de escuchar muchas interpretaciones, entonces quería decirte eso a propósito de la voz, ¿no? Tenés una voz lindísima y unas interpretaciones pues que me llegaron al alma. Bueno, y lo otro, lo de la mirada, eh, creo que es algo que ha atravesado pues las culturas desde siempre. Yo no pude dejar de recordar aquel pasaje bíblico, creo que es del Génesis, de la esposa de Lot, de Edith. Cuando ella huye de Sodoma con toda esta situación de Sodoma y Gomorra y el castigo de Dios, Edith huye y digamos, la prohibición fue que no mirara hacia atrás. Y ese no mirar hacia atrás, de acuerdo con algunos exégetas o algunas personas pues que conocedoras de la Biblia o que la han estudiado, dicen que la prohibición de Dios era justamente para que ella abandonara el pecado y no volviera la cabeza hacia el pecado, que era pues lo que estaba pasando en Sodoma. Ella vuelve la cabeza y es convertida en estatua de sal. Pensando un poquito en esto de las prohibiciones divinas de las que vos hablabas al principio, que a veces resultan como tan enigmáticas, y pensaba ya en nuestra época en varias cosas con respecto a la mirada. Por un lado, pues en el espacio clínico, yo me he encontrado con que la mirada, esto de ser mirado por el otro, particularmente en esta época, llega mucho a los consultorios. Recuerdo mucho a una mujer totalmente sensible a la crítica. Esta mujer llega a hablar de eso. Es que a mí, yo voy en un bus y alguien me mira, me siento abrumada, me siento avergonzada. Y ella hablaba mucho de eso. Era una mujer neurótica. Yo creo que no había psicosis en ella. Eh, y pensaba también en cómo la mirada se juega de una manera particular en nuestra época. Yo me quedé muy sorprendido hace poco que me llegó un informe de Google Maps, creo que es, y sabía exactamente dónde yo había estado y me marcaba todos los lugares. Usted estuvo en tal hora en tal parte, allí estuvo 3 horas, después estuvo 2 horas mientras iba en el metro de tal ciudad a tal ciudad. Yo me quedé muy sorprendido, entonces pensaba en esto de la mirada, cómo estamos sometidos a una mirada permanente, que no decir lo que pasa en las redes sociales. Hay una compulsión, quizás pues no sea la palabra más adecuada, o como un empuje a mirar y ser mirado permanentemente en las redes sociales. Es como una especie de panóptico contemporáneo, pues, que nos está mirando todo el tiempo. Entonces, no deje de pensar a propósito, a manera de ocurrencia también, en esto que pasa con la mirada y cómo llega a los espacios de la consulta de una manera muy abrumadora, de una manera como que causa mucho sufrimiento. Eso de mirar, ser mirado, es algo pues que está presente en la vida de los seres humanos, particularmente en esta época. Sí, muchas gracias, Araceli. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante y muy pertinente esta ocurrencia que trajiste de Sodoma, la mirada, ¿no? La mirada que aparece en el texto bíblico, efectivamente, sí. No mirar hacia atrás. Ujú. Muchas gracias, Ricardo. No sé qué otra mano estaba levantada que no veo, perdón. ¿Alguien la ve?
No, Araceli, perdóname, me Sí, parece, si yo veo aquí, ya no hay más manos ya no hay levantadas, manos. a menos que Ok. me equivoque. Pero si me permites hacer un comentario, es que yo, Sí, al contrario de ti, adelante, yo no sé cómo poner la mano, bueno, no, adelante. sí. Es algo muy sencillo. Yo, por desgracia, no pude escucharte hoy desde el inicio. Incorporé por ahí de 10:30, si no me equivoco. Entonces no supe bien cómo fue el inicio. Pero una cosa que pensé cuando tú exponías acerca de Orfeo es que, si no me equivoco, siendo este mito tan importante entre los griegos y luego tan permanentemente presente en la cultura, ¿no? En música, en pintura, yo no sé, he estado tratando de acordarme este rato si hay una tragedia sobre ese tema. Me parece que no. En los tres clásicos trágicos que conocemos y en las obras que de ellos tenemos, me parece que no. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo No, correcto. ¿verdad? La que hay es las vacantes, nada más. Las vacantes, que es la única que hay, pero por ejemplo, de su vida, como de su vida espiritual, de su práctica religiosa, nada. Y No. bueno, estos dos mitos del inframundo y del amor, que en el caso de algunas versiones de Ovidio están separadas en el libro 10 y libro 11, y en esta versión están juntos, ¿no? Los ponen Ah, sí, juntos ok. las dos, por eso la leí las dos y salió un poquito larga, ¿no? Pero Claro, pero sí. digamos, tragedia, tipo tragedia griega, Sófocles, Eurípides, Esquilo, no la hay. Ahora, bueno, ya digo, eso podría ser una cosa, no, no sé exactamente a qué se deba, pero por lo que yo quise plantearlo es por lo siguiente, porque cuando tú nos expusiste hace un rato que Eurídice muere dos veces, ¿no? Es difícil no pensar en la idea de Lacan de la segunda muerte, que él la dice y la trabaja justo a propósito de la tragedia. ¿Verdad? De Antígona en específico, pero si no me equivoco es algo que él tiene como un rasgo de la tragedia que no tiene por qué limitarse a la griega, sino como un rasgo trágico. Bueno, fue una ocurrencia, porque además sí hay algo también como muy trágico, ¿no? En lo que sucede a Orfeo, y bueno, para no mencionar de lo que sucede muchas veces en los análisis, ¿no? Bueno, era nada más esa Sí, muy breve Jorge, sí, corrección. es muy interesante. Mira, yo no podría decir con toda certeza que no la hay, pero hasta donde yo he buscado no he encontrado una, pero sería cuestión de buscar, ¿no? En los índices de los Sófocles, Eurípides y, ay, se me olvidó el otro, Esquilo, ¿no? En los tres, pero hasta donde yo he visto no, pero no tendría certeza total, o sea, eso hay que preguntarle a los estudiosos, pero sí es interesante tu observación, efectivamente la forma de su muerte es terrible, ¿no? Y bueno, las interpretaciones que se han dado sobre eso son muy diversas, ¿no? Yo creo que sí participa mucho el tema religioso, ¿no? El asunto religioso cuando hay conflicto entre un tipo de religión y otra o entre una deidad y otra, se desatan estas cosas terribles pues sí, como tipo linchamientos, ¿no? Yo estudié un pasaje de crímenes que ocurrieron precisamente en el abandono de los dioses llamados paganos del antiguo México y el nuevo y el cristianismo. Y entonces los niños, los frailes hacían a los niños emisarios de lo que estaban haciendo sus papás, los chismosos de lo que hacían sus papás, y seguían cultivando a los dioses o no seguían cultivando a los dioses paganos. Y bueno, hay una serie de tragedias, de crímenes terribles derivados de ese punto de inflexión de la historia. Entonces, bueno, sin ir más lejos, muy cerquita de aquí en México, el tema de los cristeros, ¿no? O sea, cada vez que participa el tema religioso, digamos, la locura no habita sola, ¿no? Siempre hay muchos resortes políticos, religiosos en juego o puntos de inflexión de la historia que pueden precipitar estas cosas. Lo que a mí me impresiona es que también a Lino le haya pasado eso, ese tipo de muerte, ¿no? Eso no lo he investigado, solo lo sé, pero no lo he investigado, ¿no? O sea, encontré por allí una referencia, dije, qué raro, ¿no? Porque que sea, tenga la misma forma de muerte que Dioniso, bueno, probablemente tiene que ver con el conflicto religioso, pero que el hermano también le pase eso, qué raro. Y bueno, a Eco, la forma de muerte de Eco, aunque Eco es un personaje
pues es mítico, no es un personaje que haya existido, o no sabemos, ¿no? Hasta ahora no se sabe. También tuvo ese tipo de muerte, la despedazaron, pero puede ser una metáfora de que el eco está esparcido por todas partes donde haya superficies en la Tierra, ¿no? Y por eso se retumba el eco. No lo sabemos, ¿no? Pero esta cosa del despedazamiento a mí me ha intrigado mucho porque está presente en muchos mitos del mundo. O sea, en México también tenemos un mito y en la India de que el Dios, para engendrar el cosmos, se parte en pedacitos. Y entonces sus ojos sale tal cosa, de las orejas sale tal otra, de la boca sale tal otra, ¿no? Entonces, y hay una frase en los, digamos, poetas, los poetas nahuas que hablan del duelo, dicen, alcancé mi alcanzadero, mi ruptura, mi fragmentación. Me parece muy interesante. Yo lo trabajo en mi libro de Antropología y Psicoanálisis, donde trabajo sobre el duelo. Yo pienso que para hacer un duelo hay que descomponer en partes lo que era el otro para saber qué trozo de sí se llevó, ¿no? Pero descomponer en partes es muy distinto que descuartizar, ¿no? Entonces, una cosa es en el plano de la palabra y del análisis, y otra cosa es en el mito, y otra cosa es como un real, ¿no? Como un real del crimen. Me parece que, no sé si hay un puente en eso. Eso es algo que pienso que hay que trabajar, pero a mí me intriga mucho. Es lo que te podría decir de lo que tú traes y te agradezco mucho tu presencia y tu comentario. Dice Luis Pérez aquí en el chat, uno de los libros de Alejandro Chao Barona con María Elena Berengueras es Hombres y Mujeres del Saber, publicado por la UAM en Cuernavaca, un libro fotográfico de encuentros con chamanes en América Latina, en Tepoztlán. Dice Eurídice Sosa, gracias mil, muchas pistas para seguir veredas de Orfeo que nos propones. Dice Luis Pérez, el otro libro es el de Fernando González, Crisis de Fe, de Tusquets. Trabaja sobre el choque entre el psicoanálisis y el Vaticano. Muchas gracias, Luis Pérez, muchas gracias. Y Sara dice, gracias por compartir. Pues no sé si hay alguna otra participación, resonancia, comentario, ocurrencia. Y si no la hay, yo les agradezco muchísimo, de verdad, su presencia y bueno, esperemos que tengamos otras actividades y nos puedan acompañar. Aquí termina este ciclo de los mitos. Muchas gracias y buena tarde, ¿eh? Que la pasen muy Muchas bien. gracias, un gusto. Un gusto compartir. Gracias. Gracias, Chao, Evelyn. chao. Hasta pronto. Hasta pronto.